apoyar a lograr el restablecimiento de ese derecho, a cesar las amenazas que están sufriendo en cuanto a un derecho. Para eso trabajo, esa es mi función como abogado principalmente. Bueno, pues por eso recibo ese título. Ese título dice, estamos dando este título porque tú sabes lo suficiente de derecho como para poder apoyar a cualquier persona que tenga un problema en el ámbito del derecho. ¿Ya? Pero además, sabemos nosotros que nos dan otro título, el título de notario. Cuando nos dan el título de notario, ¿qué nos están diciendo? Primero, nos están dando un reconocimiento hoy en particular. Nos están invistiendo de fe pública. Es algo que no tiene cualquiera. Hay algo bien particular en nosotros que hace que venga el Estado y diga, reconozco que usted tiene fe pública. ¿Qué quiere decir que tengo fe pública? Quiere decir que lo que yo afirmo, todos lo van a considerar como una verdad. En el momento en que somos estudiantes, pues nosotros podemos decir cualquier cosa y por ahí va a haber alguien que, a la que mentiroso es aquí, a las solo cuentos, va, puras cosas. Eso nos dicen ahora, ¿verdad? Como estudiantes. Pero una vez logremos graduarnos, cuando nosotros escribamos algo en papel, nadie va a decir, ah, siempre sigue siendo cuentero, igual que cuando era estudiante. No, si hay algo en papel que está sellado, firmado, pues entonces resulta que van a decir, es cierto. Si llega alguien conmigo y me dice, mire, ¿me podría autenticar esta fotocopia de este documento? Y vengo yo y doy fe de que esa es una copia auténtica del documento original. No van a decir, ¿y quién le autenticó su documento a usted? Y mire, él dice, a la gran, yo conozco a ese señor es bien mentiroso. Probablemente este documento que usted tiene autenticado no es un fiel reflejo de su realidad. Esto ha de tener algo malo. No, si lo ha firmado un notario, nadie lo va a cuestionar. ¿Por qué? Porque está investido de fe pública. ¿Y por qué nos invistieron de fe pública? Nos invistieron de fe pública porque somos conocedores del derecho. Y saber de derecho es saber de justicia. Entonces, se supone que nosotros, todos los egresados, actuamos con justicia porque sabemos de derecho. Y por eso tenemos ese título de notarios que nos va a permitir la fe de muchos actos, ¿verdad? Bueno, son dos títulos que nos dan y los dos al final de cuentas, en síntesis, lo que hacen es acreditar que nosotros somos expertos en derecho, expertos en las ciencias jurídicas. Pero imagínense cómo es ese acto de graduación, ¿verdad? Y le damos el título de abogado, lo recibo acá. Y le damos el título de notario, y aquí lo tengo. Pero todavía le vamos a dar un tercer título. ¿Y cuál es ese tercer título? El título de licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. Póngamelo aquí. Así tengo ya mis tres títulos para la foto. Muy bien. Y este título, ¿qué acreditación me da? ¿Qué reconocimiento está haciendo? Está diciendo que yo soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Bueno, que me den el título de licenciado en Ciencias Jurídicas, pues se sobreentiende, ¿verdad? Si ya me dijeron que soy abogado, si ya me dijeron que soy notario, están diciendo que yo sé de derecho, entonces puedo ser un licenciado en Ciencias Jurídicas. Pero no solo es un título de licenciado en Ciencias Jurídicas, es un título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Ah, entonces quiere decir que yo no solamente debo saber de derecho, yo debo de saber mucho más que derecho. ¿Ya? Tengo que saber otros temas además que derecho. ¿Y qué otros temas? Los temas sociales. Entonces, no solamente debo de saber de la ciencia del derecho, sino debo de saber de las ciencias sociales en general. Muy bien, ¿y cuáles son las ciencias sociales? Bueno, pues ciencias sociales, ustedes han estudiado la ciencia política, la economía, la historia. Bueno, son ciencias sociales que ustedes han estudiado ya en su primer año. Bueno, pues resulta que hay otra ciencia que es de carácter más general y que estudia la sociedad también. ¿Y cuál es esa ciencia de carácter general que estudia la sociedad? ¿Cuál es esa ciencia que estudia la sociedad de manera general?
Y cuando digo general, quiere decir que es así como que desde lejitos, ¿verdad? Vista en su amplitud. Porque cuando ustedes estudiaron economía, vieron cierta parte de la sociedad, lo que tenía que ver con economía. Cuando estudiaron la política, ciertos temas solamente relacionados con política. Cuando estudiaron historia, solo sobre cómo la sociedad guatemalteca, por ejemplo, había evolucionado en el tiempo. Pero ahora hablamos de una ciencia que no estudia solo esas particularidades, sino lo ve a todo así, de lejitos, bien amplio, de manera general. La ciencia que estudia la sociedad de manera general es la sociología. Si a nosotros en algún momento nos van a acreditar como licenciados en ciencias jurídicas y sociales, tenemos que saber de ciencias sociales y tenemos que saber de la ciencia social más general que existe. ¿Y cuál es esa? La sociología. Entonces, por eso es que dentro de nuestro pensum de estudios tenemos esta clase también, esta materia, la de sociología. Nos damos cuenta, llevamos dos motivos por los cuales estudiamos sociología. Primero, porque la sociología estudia el mundo en el que nosotros vamos a trabajar. Segundo, porque nos van a acreditar de que nosotros somos expertos en ciencias jurídicas y sociales. Dos razones por las cuales estudiamos sociología. Veamos una tercera. Bueno, aquí hay lo que podemos encontrar en el mundo real, ¿verdad? En el mundo de la cotidianidad. Estas son imágenes de personas que en algún momento estuvieron protestando. Eh, Esto ocurrió ya hace varios años. Solo para ver las fechas de lo que aparece ahí, podemos darnos cuenta que estábamos en el año 2001, 2002, ya hace que 22 años. De repente por aquí hay alguno que no había nacido en ese momento, ¿verdad? Pero es un ejemplo que nos va a mostrar algo que va a producir un cambio. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento histórico? Bueno, pues en ese momento se estaba dando muchos sucesos que implicaban la muerte de mujeres. Es decir, las mujeres se estaban volviendo cada vez más víctimas de la violencia. Entonces, eh, vinieron y dijeron, pues hay algo que se debe hacer. Tenemos que esforzarnos por lograr algo. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es buscar la manera de frenar, de limitar algunos elementos. ¿Ya? Entonces, hay conductas que deben de castigarse más gravemente para disuadir a las personas a que las cometan. Por ejemplo, imagínense, si a mí me dijeran, la multa por ir hablando con su celular cuando usted va conduciendo, por decir algo, es de 250 quetzales. Pero de repente se descubre que hay muchos accidentes porque nosotros seguimos hablando por teléfono y porque decimos al final de cuentas, aquí a que me miren y que de verdad me cobren la multa, es muy difícil. Y que la multa sea de 250 quetzales, de repente puede decir alguien, esto a mí no me afecta. Pero si le suben la multa, entonces ya lo va a pensar más, ¿verdad? Es decir, se usa esa sanción, que es la multa, esa sanción pecuniaria, se eleva para disuadir a las personas a que realicen ciertas conductas. Bueno, pues lo mismo se dijo acá. Hay que aumentar el castigo para la comisión de ciertos delitos cuando la víctima es una mujer. Y es así como llegó un momento en el cual se creó una ley contra el femicidio, una ley que buscaba castigar más fuertemente a aquellos que provocaban la muerte de una mujer. Entonces, se aprobó la ley contra el femicidio. Se dan cuenta, lo que ocurre en la sociedad va a conducir a que se haga una creación de normas jurídicas. Dicho de otra manera, lo que pasa en la sociedad produce efectos en el derecho. Ahora, cuando se aprobó esa ley contra el femicidio, ¿qué es lo que se buscaba? ¿Qué finalidad se perseguía? Lo que se buscaba es que ya no hubieran más mujeres muertas, ¿verdad? Ya no fueran más asesinadas, ya no se cometiera más homicidio contra mujeres. Es decir, la ley busca, la ley persigue un fin dentro de aquella sociedad. Si aquí está pasando algo, eso que está pasando en la sociedad provoca el nacimiento de una norma.
Y esa norma lo que busca es regular la conducta que se está dando allá en aquella sociedad. Hay una relación de doble vía. Aquí podrían ustedes recordar aquello que estudiaron en su curso de Derecho el año pasado, en el primer año, cuando les hablaban de las fuentes del derecho. Y ahí les dijeron que habían fuentes reales, fuentes formales. Hablando de las fuentes reales, les dijeron que las fuentes reales del derecho eran los problemas sociales, económicos, políticos que atraviesa una sociedad. Bueno, pues los problemas sociales son fuente de derecho, hacen nacer normas. Es una fuente real del derecho ese problema social. Hizo nacer una norma. Pero esos problemas sociales que hacen nacer normas buscan resolverse con aquellas normas. Las normas buscan ser instrumentos para resolver esa problemática. ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra una relación de doble fin, una relación de doble vía, donde el fin está en la sociedad, el inicio y el fin está en la sociedad. O sea, nosotros debemos de conocer esa sociedad de donde van a nacer las normas que nosotros vamos a estudiar, porque también una vez conocemos esta sociedad, podemos establecer si esas normas realmente pueden alcanzar el fin que persiguen en esa sociedad. Es importante conocer cómo funciona la sociedad para saber cómo se vuelve una fuente de derecho y para entender si el derecho alcanza su fin dentro de esa sociedad. ¿Y quién nos va a permitir conocer a esa sociedad? Pues quien nos lo va a permitir es la sociología. La sociología es una ciencia que estudia de manera general a la sociedad. Aquí tenemos otro ejemplo con situaciones particulares, similares. Esto que tenemos aquí es un flujo migratorio. Aquí hay una movilidad social, es decir, hay personas que se están desplazando, una movilidad humana. Los seres humanos se están trasladando. ¿Por qué razones se trasladan? Pues muchas veces la situación económica es muy apremiante y eso hace que las personas estén dispuestas a hacer el recorrido, aún a sabiendas de los riesgos que eso implica, ¿verdad? Bueno, pues resulta que por ejemplo, en el caso de Guatemala, cuando se revisan las estadísticas, el último censo que se hizo en Guatemala es del 2018. Y en ese censo se estableció cuántos hogares habían para ese momento en Guatemala. Habían 3.28 millones de hogares. Se hizo ciertas preguntas en cada casa y de repente ustedes allá en el 2018 recordarán, eso fue antes de la pandemia, estamos hablando de hace 6, 7 años, pues pasaron de casa en casa los representantes del INE haciendo llenando una boleta, ¿verdad? Donde nos preguntaban datos de nuestra familia y de nosotros. Bueno, pues resulta que como consecuencia de eso se estableció que en todo el territorio de Guatemala habían 3.28 millones de hogares. Y se supo que el 6% de ellos registraban que por lo menos un pariente de esa familia, de ese hogar, se había desplazado fuera de Guatemala. Bueno, esa es la realidad social, ¿verdad? Aquí tenemos algo más de esa realidad social. Aquí tenemos una comparación en cuanto a las remesas familiares. Las remesas familiares es el dinero que mandan los que se han ido de Guatemala a establecerse a otro país, consiguen un trabajo allá y luego le mandan recursos a sus parientes que se quedaron acá. Bueno, pues resulta que esas son las remesas y las estamos comparando con lo que se consigue, los dólares que se obtienen por las exportaciones. Como bien sabemos, Guatemala, por ejemplo, en el extranjero vende azúcar, vende café, vende muchos productos los guatemaltecos, ¿verdad? Bueno, pues ¿cuánto dinero recibimos por estar vendiendo la producción guatemalteca allá afuera? ¿Y cuánto dinero recibimos por los guatemaltecos que están allá afuera que le mandan a sus parientes? Y nos damos cuenta, ¿verdad?, en la grafiquita, cómo es que poco a poco cada vez es más el dinero que se recibe de los guatemaltecos que están fuera que del dinero que reciben los empresarios por la venta de su café, de su azúcar, de su banano en el extranjero. Hay quienes dicen que hoy Guatemala, digamos, no entra en una crisis más grande porque está siendo mantenida, está siendo sostenida por ese dinero que viene del extranjero hacia esas familias guatemaltecas. Y definitivamente se genera más riqueza por esas familias que por las empresas dedicadas a la exportación en Guatemala.
Bueno, pues esta es la realidad, ¿ya? Es la realidad social, es lo que estudiaría la sociología, porque la sociología estudia a la sociedad de manera general. Estaríamos estudiando estos temas de manera general. Pero aquí lo que buscamos es mostrar cómo lo que pasa en la sociedad hace nacer normas jurídicas. Y entonces, por ejemplo, eso hizo que naciera, para el caso de Guatemala, el Código de Migración. ¿Y qué hace el Código de Migración? Pues hay un artículo que a nosotros nos interesa eh, hacer referencia acá, en donde se definen ciertas obligaciones para el director del Instituto Guatemalteco de Migración. ¿Y cuál es la obligación de este señor? Bueno, pues él tiene la obligación de crear enlaces de coordinación y gestionar con asociaciones de personas retornadas y asociaciones de migrantes en el extranjero. ¿Para qué tiene que él crear esos enlaces entre los que reciben las remesas aquí, los que están organizados allá afuera? ¿Por qué tiene que él hacer esos enlaces? Porque lo que se ha descubierto es que muchas veces las familias reciben ese dinero y lo usan para su consumo normal y a veces hasta un consumo bastante suntuario. Entonces, eso quiere decir que ellos reciben el dinero y se lo gastan. Reciben el dinero y se lo gastan, pero no están pensando en que de repente podrían ahorrar algo y podría de repente emprender un negocio, hacer un negocio. Entonces, hacia eso va dirigida la obligación del director del instituto, a crear esos enlaces y ver cómo se podría aprovechar por parte de esas familias de mejor manera los recursos que están recibiendo del extranjero. Pero nos damos cuenta cómo es que lo que pasa en la realidad hace nacer a la norma y que esa norma al final lo que busca es producir un cambio en la sociedad. Lo que hay en la sociedad y lo que hay en el derecho están interrelacionados. Lo que hay en la sociedad hace nacer al derecho y ese derecho que se crea con un fin y su fin es producir un cambio en la sociedad. Ahí hay una relación de doble vía, en donde por un lado estamos estudiando nosotros al derecho, pero en este curso lo que se busca es cómo sentar las bases para pensar en cómo podríamos estudiar a esa sociedad. La sociología estudia de manera general a la sociedad. Entonces, la sociología tiene alguna relación con el derecho, porque cada una tiene su campo de estudio, pero los campos de estudio están interrelacionados, están interconectados. Bien, eh, aquí hay otro elemento que hizo Buya el año pasado y el antepasado, sobre todo a finales del año pasado, principios de este todavía, eh, con relación a el robo de fluidos, del fluido eléctrico principalmente. ¿Qué pasa con el fluido eléctrico? El fluido eléctrico llega a través de cables a nuestra casa, ¿verdad? Ahí hay un cable que lleva la energía para que nosotros podamos tener las luces encendidas, ver televisión, cargar nuestro celular, tener energía en nuestra computadora. Bueno, pues resulta que la mayoría de nosotros seguramente tiene una conexión regular, una conexión legal, y nos llega una factura que tenemos que pagar mensualmente. Bueno, pero resulta que hay comunidades en donde ese servicio realmente no llega a cada casa. Entonces, estas comunidades han venido y han creado esas conexiones para poder acceder a la energía eléctrica. O hay quienes ya tenían esa conexión, pero no pagan. Y si uno no paga la energía eléctrica, ¿qué hace la empresa que le provee el servicio? Se la corta, ¿verdad? Y cuando se la corta, llega un técnico que le quita el contador y hace ahí un rompimiento de la conexión. Entonces no tenemos energía eléctrica. ¿Y por qué no tenés luz? Es que no la pagué. ¿Ya? Tengo que ir a pagarla y pagar reconexión para que tenga otra vez el servicio. Bueno, pues resulta que hay casas en donde ha llegado el técnico de la empresa eléctrica o de la empresa que corresponda, se rompe la conexión, pero se fue el técnico y entonces yo como más o menos sé algo de energía eléctrica, me subo ahí y hago la conexión de manera clandestina. Realmente ahí estamos dando lugar a delitos, ¿verdad? Que tienen que ver con el hurto, con el robo de fluidos eléctricos.
Y según las estadísticas que se tienen, pues ese robo aumentó en el 60% en el último año. Eso es lo que dicen las noticias. Bueno, es comprensible, ¿verdad? Que esté aumentando el robo de energía eléctrica porque todos sabemos que los precios van para arriba, que el dinero no alcanza para comprar lo mismo que antes. Entonces, posiblemente haya muchas familias que ya no tienen dinero como para pagar la energía eléctrica, entonces se los van a cortar, pero vivir sin energía eléctrica es complicado, entonces se van a arriesgar a realizar estas conductas que de momento son ilegales, ¿verdad? Bueno, pues resulta que en ese marco vienen y dicen, pero ¿qué tenemos que hacer? Si se está aumentando el robo de energía eléctrica, lo que hay que hacer es castigar ese robo, castigar esa conducta, tipificar como delito esa conducta, y si ya está tipificada y de todas formas a la gente le vale, pues lo que hay que hacer es ponerle una pena más severa. Y así fue como entonces esa realidad hizo que vinieran los empresarios dedicados a estas empresas proveedoras de ese servicio y promovieron el decreto 8-2023 del año pasado. El decreto 8-2023 es lo que busca crear un mecanismo que permite perseguir penalmente y sancionar los delitos de robo, de hurto de energía eléctrica en el país. Nos damos cuenta, otra vez, la realidad social hace nacer normas. Claro, la realidad social que involucra a muchos grupos sociales, ¿verdad? En este caso, los que están interesados en que se regule para que no haya robo, para que no haya hurto de fluidos, son los empresarios proveedores del servicio. Uno de los empresarios proveedores del servicio van con el Congreso y dicen, miren, mucha, apóyennos porque nos están robando la energía. Y vienen aquellos sí, tipifican como conductas delictivas, tipifican como delitos esas conductas, ¿verdad? O le aumentan las penas. ¿Y qué es lo que busca ese aumento de penas? ¿Qué es lo que busca esa penalización de esas conductas? Lo que busca es producir un cambio allá en la sociedad, disminuir el robo, el fluir de fluidos, ¿verdad? El hurto de esos fluidos eléctricos. Entonces nos damos otra vez cuenta en este ejemplo cómo hay una relación entre lo que ocurre en la sociedad y lo que ocurre en el derecho. El derecho nace por lo que se vive en la sociedad. La sociedad es la fuente del derecho, pero ese derecho que nace de aquella sociedad persigue un fin, y su fin es producir un cambio en la sociedad. Otra vez mostramos esa interrelación. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos estado estudiando y en donde más concentramos nuestra atención? En el derecho, en esa parte que tengo a la derecha de la pantalla. Ahí centramos nuestra atención. Sin embargo, debemos de ser conscientes de que eso que queremos estudiar nace de algo que existe fuera y es lo que llamamos sociedad. La sociedad. Entonces, debo de conocer esa sociedad que hace nacer las normas. Debo de conocer esa sociedad que es donde busca producir efectos, en donde persigue un fin el derecho. Entonces, por eso estudiamos sociología, porque nos va a permitir conocer esa realidad en la cual se busca producir un efecto con el derecho. Entonces, esos son, digamos, los tres motivos por los cuales estudiamos sociología. El primero, estudiamos sociología porque nosotros trabajamos con la sociedad como abogados y notarios y es conveniente saber cómo funciona esa sociedad en la que nosotros vamos a trabajar. Por el otro lado, pues también resulta que estudiamos sociología porque vamos a obtener un título de licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Entonces, hay que saber de ciencias sociales. Y la sociología es la ciencia que estudia la sociedad de manera general. Y el tercero, porque al final ese derecho que tanto nos gusta estudiar nace de esa sociedad. Y es en ella en donde busca producir efectos. Entonces, para que yo conozca cómo surge ese derecho y para que establezca si de verdad es eficaz, si de verdad es capaz de producir un efecto en la sociedad, pues debo de conocer cómo es esa sociedad. Y eso a través de la sociología. Entonces, tres motivos por los cuales estudiamos sociología dentro de este pensum de estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bien, entonces, ¿cómo está distribuido nuestro contenido? Nuestro contenido está distribuido en tres grandes partes.
En la primera parte vamos a tratar el tema de la sociología en general, ¿ya? La sociología en general. Ese lo abordaremos en esta primera parte. Todo eso que abordaremos en esta primera parte lo vamos a tener en un material que les voy a compartir en Classroom. Por cierto que hasta unos minutos antes de comenzar esta sesión, revisé y en Classroom no todos han aceptado la invitación para integrarse al salón. Entonces, tenemos un salón en Classroom y tenemos esto que es Google Meet. En Google Meet les compartí un enlace para que ustedes puedan entrar a las reuniones. Les mandé el enlace a una dirección. ¿Cuál dirección de correo utilicé para mandarles el enlace? La dirección de correo que ustedes tienen registrada en Control Académico. A esa dirección les mandé el enlace para esta reunión. Si ustedes usaron ese enlace que les mandé a esa dirección y se conectaron desde esa dirección, pudieron entrar directamente al aula, directamente a esta sesión, ¿ya? Sin pedir ninguna autorización, pueden entrar. Y pueden entrar tarde o pueden entrar temprano, no hay problema. No hay problema porque no se necesita autorización. Si alguien no está usando el enlace que se le mandó a esa dirección, pues el problema que se da es que cuando entra, sí necesita autorización. Y cuando estoy presentando, como en este momento, pues yo no tengo acceso a ver quiénes están ahí pidiendo entrar, ¿verdad? Puede ser que alguien esté tocando la puerta, pero no puedo oír porque estoy con la pantalla compartida. Entonces, por eso les pido de favor que usen preferiblemente el enlace que les mando. Pero si alguien no puede usarlo, no quiere usarlo, pues entre como pueda, pero tendrá que esperar un momento en la autorización porque a veces no puedo atenderlo inmediatamente. Entonces, el enlace se los mandé a esa dirección que ustedes tienen registrada en Control Académico, el enlace de Google Meet. Pero también les mandé a esa misma dirección una invitación para que se integren al salón de Classroom, que lo tenemos también disponible. Entonces, esos son los dos espacios en los que por ahora vamos a trabajar. En el salón de Classroom es en donde estaré colocando el material de apoyo para el desarrollo del curso. El material que utilizaremos en esa primera parte, en donde abordaremos el tema de la sociología, va a estar disponible ahí en Classroom para que lo descarguen o para que lo accedan a él directamente al, a la plataforma. O si alguien aún así quiere, puede imprimirlo también. Es un documentito que les voy a dejar ahí. Y eso será no solamente realmente para la primera parte, sino para todas, ¿verdad? Pero en ese caso es importante que ustedes se den ingreso al registro en clase. La segunda parte, que será después del primer examen parcial, es de sociología jurídica o sociología del derecho. En la sociología jurídica o sociología del derecho vamos a estudiar con más detalle esa relación de la que hemos estado hablando hoy, de cómo es que se relaciona la sociología y el derecho, la sociedad y el derecho, cómo entra esa relación. Y resulta, así como un adelanto, que hay un momento en el cual hay una persona que dice, pero cuando yo estoy relacionando la sociología y el derecho, está saliendo una nueva disciplina, está apareciendo, está surgiendo una nueva disciplina. Estudio la relación sociedad-derecho y surge una nueva disciplina. ¿Y esa disciplina será que es parte de la sociología o será que es parte del derecho? Y empezaron a discutir, pues, esa relación debieras estudiarla en la sociología. O no, esa relación debieras estudiarla en el lado del derecho. Y llega un momento en el cual hay quien dice, no, eso es algo aparte. Ni es sociología, ni es derecho. Y entonces, ¿cómo vas a llamar a eso que estás creando ahí? Lo voy a llamar sociología jurídica o sociología del derecho. Así fue como dijo. Entonces, esa segunda parte del curso va orientada justamente a estudiar sociología jurídica o sociología del derecho, que tiene como objeto de estudio la relación que hay entre la sociedad y el derecho. ¿Ya? No estudia solo la sociedad, no estudia solo el derecho, sino estudia la relación que hay entre esos dos elementos. Y luego tenemos una tercera parte en donde la preocupación va a ser más sobre la sociología del delito o criminología social. Aquí nuestro interés es en cuanto a las conductas delictivas, pero no desde el lado del derecho penal. Ustedes ya están estudiando esas conductas, cómo han sido tipificadas, cuáles son los presupuestos que deben de darse
para que se considere que existe la comisión de una falta o un delito en particular. Bueno, eso ya lo estudian ustedes en derecho penal. Aquí no vamos a estudiar los delitos propiamente. Aquí lo que vamos es a tratar de entender la conducta de los seres humanos que provoca o que hace, qué motivos hay para que alguien pueda en algún momento realizar una conducta delictiva. Entonces, hacia eso es donde nos orientamos allá en esa tercera parte. A explicar el por qué existen conductas desviadas o conductas que están separadas o no acordes al derecho. Como dije antes, pues cada una va a representar un examen. El primer punto es el primer examen parcial, que tendrá una ponderación de 30 puntos. El segundo punto será en el segundo examen parcial. El segundo examen parcial lo vamos a dividir esos 40 puntos en dos apartados. En una primera parte vamos a realizar ciertas actividades. Las actividades consisten principalmente en cuestionarios que yo les voy a proveer y que ustedes tienen que resolver. Van a tener un tiempo determinado para resolverlo, lo vamos a hacer de manera virtual. Les voy a compartir un enlace, ustedes resuelven el cuestionario, le dan enviar y así es como vamos a ir realizando esas actividades. Esperamos hacer aproximadamente 5 actividades. Esas 5 actividades se van a promediar, van a estar calificadas sobre 20 puntos y se van a promediar y serán 20 puntos de esas actividades. 5 actividades, 20 puntos cada una, se hace un promedio y esto es parte de lo que estaría como otras actividades. Y tendremos un segundo examen parcial, ¿verdad? Según el calendario que se publique en su momento, pero ese examen ya no va a valer 40, va a valer solamente 20 puntos. Si sumamos los 20 de ese examen más los 20 de las actividades de zona que vamos a hacer, tenemos los 40 del segundo parcial. La suma del primero y del segundo parcial, 30 más 40, nos da los 70, que es la zona máxima. Y ahí nos quedaría pendiente un examen final. El examen final no va a cubrir todo lo del curso, solamente nos centraremos en la parte de la sociología del delito o criminología social. Y ahí estaríamos haciendo un examen que va a valer 30 puntos. Con eso tendríamos la nota máxima, 30 más 40 más 30, cabalmente 100 puntos, que es la nota máxima con la que está ponderado el curso. Bien, entonces, ¿alguna duda que les pueda surgir? Bueno, aquí tenemos principalmente el tema de YouTube. Tenemos un canal en donde vamos a estar publicando algunos videos que son resúmenes de lo que hemos estado planteando en la clase. De igual manera, les estaré compartiendo a través de Classroom el material que hemos estado o que estaremos utilizando para que ustedes puedan ir preparándose en su momento. Los exámenes se hacen fundamentalmente de lo que expongamos en la clase. No pregunto nada ajeno a la clase. El material en general es un material de apoyo que permite ampliar o profundizar en los temas que abordemos en la clase. Eso sería principalmente. No tenemos un texto de curso que haya que comprar. El material lo voy a poner a disposición digitalmente a través de clase. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Todo claro, Lick, gracias. De momento no, Lick. Entonces, si no hay dudas, estamos concluyendo nuestra primera sesión y los invito para que nos reunamos nuevamente el viernes cuando ya comenzaremos con nuestra primera unidad. Les agradezco la atención, feliz noche y hasta el viernes, siempre a las 18 horas. Gracias.